Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 139. El encuentro con los discípulos. Escrito el 8 de septiembre de 1945. Jesús está en las llanuras de Corosaim, a lo largo del valle Alto Jordán, entre el lago Genesaret y el Merón. Los campos están llenos de viñedos en donde la vendimia ha empezado ya hace días. Deben haber pasado algunos días porque se le unieron esta mañana los discípulos que estaban en Sicaminón, y entre ellos están nuevamente Esteban y Hermas. Isaac se excusa de no haber podido llegar antes porque dice que los nuevos venidos lo retrasaron y tenía que pensar si era bien o no traerlos. Pero añade: pensé que el camino del cielo está abierto a todos los de buena voluntad y me parece que estos, aunque discípulos de Gamaliel, la tienen. Dijiste y obraste bien, tráemelos aquí. Isaac va y regresa con los dos. La paz sea con vosotros. ¿Os pareció tan segura la palabra de los apóstoles que habéis querido uniros con nosotros? Sí, y mucho más la tuya. No nos rechaces, maestro. ¿Por qué debería hacerlo? Porque somos de Gamaliel. ¿Y qué con eso? Yo honro a Gamaliel y quisiera que estuviese conmigo porque es digno de ello. No le falta sino que haga de su sabiduría una perfección. ¿Qué os dijo cuando le dejasteis? Pues seguramente fuisteis a saludarlo. Fuimos, y nos dijo: bienaventurados vosotros que podéis creer. Rogad porque olvide para poder recordar. Los apóstoles, que curiosos están alrededor de Jesús, se miran uno al otro y se preguntan en voz baja: ¿qué habrá querido decir? ¿Qué quiere? ¿Olvidar para recordar? Jesús oye el murmullo y explica: quiere olvidar su sabiduría para tomar la mía. Quiere olvidar que es Rabí Gamaliel para acordarse que es un hijo de Israel en espera del Mesías. Quiere olvidarse de sí mismo para recordar la verdad. Maestro, Gamaliel no es mentiroso, dice Hermas en tono de excusa. No, no lo es. Pero el fárrago de pobres palabras humanas lo es. Palabras que sustituyen la palabra. Es menester olvidarlas, despojarse de ellas, venir desnudo y virgen a la verdad para ser revestido y fecundado. Esto requiere humildad, el escollo. ¿Entonces también nosotros debemos olvidar? Sin duda alguna. Olvidar lo que no es y pertenece al hombre, lo que es y pertenece al hombre, y recordad todo lo que es de Dios. Venid, podéis hacerlo. Queremos hacerlo, afirma Hermas. ¿Habéis ya vivido la vida de los discípulos? Sí, desde el día que sepultamos al difunto Bautista. La noticia llegó a Jerusalén muy pronto. La llevaron los cortesanos y jefes de Herodes. Su muerte nos sacó del entorpecimiento, responde Esteban. La sangre de mártires siempre es fuerza para los entorpecidos, Esteban. Acuérdate de ello. Sí, maestro. ¿Hablarás hoy? Tengo hambre de tu palabra. Hablé ya, pero nuevamente hablaré y mucho, a vosotros, discípulos. Vuestros compañeros, los apóstoles, iniciaron la misión después de una preparación activa, pero no se dan abasto con las necesidades del mundo. Es menester haber hecho todo en el tiempo determinado. Soy como alguien cuyo tiempo se vence y debe haber terminado todo durante ese lapso de tiempo. Os pido vuestra ayuda a todos, y en nombre de Dios os prometo ayuda y un futuro de gloria. La mirada aguda de Jesús descubre a un hombre envuelto todo en su manto de lino. ¿No eres tú el sacerdote Juan? Sí, maestro. Más árido que el valle maldito es el corazón de los judíos. Huí en busca tuya. ¿Y el sacerdocio?, pregunta Jesús. La lepra me expulsó de él la primera vez, y los hombres la segunda. Es porque te amo. Tu gracia me aspira a ti. También ella es la que me saca de un lugar profanado
para traerme a uno puro. Tú me purificaste, Maestro, en el cuerpo y en el espíritu, y lo puro no debe estar cerca de lo impuro. Sería una ofensa para quien lo purificó. Tu juicio es severo, pero no injusto. Maestro, las deshonestidades de la familia las conocen solo quienes viven dentro de ella, y se cuentan a los que tienen corazón recto. Tú lo eres, y por otra parte lo sabes. No lo diría otro. Aquí estamos tú, tus apóstoles, y dos que saben como tú y como yo. Por esto, está bien, pero, oh, también tú, la paz sea contigo. ¿Viniste a repartir más alimentos? No, vine para recibir los tuyos. ¿Se te acabó la cosecha? No, es muy buena, pero, maestro mío, yo ando en busca de otro pan y de otra cosecha, la tuya. Conmigo tengo al leproso que curaste en mis tierras. Volvió a su dueño, pero él y yo tenemos ahora un patrón a quien seguir, que eres tú. Venid, 1, 2, 3, 4, buena cosecha. ¿Habéis reflexionado en vuestra posición que teníais en el templo? ¿Sabéis? Y yo también sé, pero no añado más. Soy hombre libre y voy a donde quiera yo, dice el sacerdote Juan. Y yo también, dice el recién venido, el escriba Juan, que es el que dio de comer aquel sábado a los pies del monte de las bienaventuranzas. Y también nosotros, dicen Hermas y Esteban. Esteban añade, háblanos, Señor. Ignoramos exactamente cuál sea nuestra misión. Danos el mínimo para poder serviros al punto. El resto vendrá al ir siguiéndote. Sí. En el monte hablaste de las bienaventuranzas. Fue una lección para nosotros, pero cuando se trata de los demás, del segundo amor, el del prójimo, ¿qué debemos hacer? Pregunta el escriba Juan. ¿Dónde está Juan de Endor? Pregunta por toda respuesta Jesús. Allí, maestro, con los curados. Ah, que venga aquí. Juan de Endor acude. Jesús le pone la mano sobre la espalda y lo saluda con particular atención. Dice, bueno, ahora hablaré. Quiero tener ante vosotros los que lleváis el nombre de un santo. Tú, apóstol mío, tú, sacerdote, tú, escriba, tú, Juan del Bautista, y tú, para quien cierres la corona de gracias de Dios, que Dios ha hecho. Sí, eres el último en haber sido llamado. Ten en cuenta que no eres el último en mi corazón. Un día te prometí este discurso. Es pues para ti. Jesús, como de costumbre, sube a un lugar un poco alto donde puede verlo todo. Tiene ante sí, en primera fila, a los 5 Juanes. Detrás está el grueso de discípulos mezclado con los que vinieron de todas partes de Palestina porque necesitaban salud o porque querían oír la palabra. La paz sea con todos vosotros y la sabiduría desde todos vosotros, sobre todos vosotros. Escuchad, hace muchos días se me pidió que dijese hasta qué punto Dios es misericordioso para con los pecadores. Quien me preguntaba esto era un pecador perdonado que no lograba persuadirse del absoluto perdón de Dios. Con palabras lo calmé, se lo aseguré y le prometí que para él siempre hablaría de misericordia para que su corazón arrepentido, que cual niño extraviado dentro de él lloraba, se sintiese seguro de estar ya entre los que posee el Padre Celestial. Dios es misericordia porque Dios es amor. El siervo de Dios debe ser misericordioso para imitar a Dios. Dios se sirve de la misericordia como de un medio para atraer así a los hijos desviados. El siervo de Dios debe servirse de la misericordia como de un medio para llevar a Dios los hijos desviados. El precepto del amor es obligatorio para todos, pero en los siervos de Dios debe ser 3 veces más. No se conquista el cielo si no se ama. Esto basta a los creyentes. A los siervos de Dios digo,
No se hace que los creyentes conquisten el cielo si no son amados con perfección. ¿Y vosotros qué sois? Vosotros que estáis a mi alrededor, la mayoría de vosotros sois criaturas que tendéis a una vida perfecta, a una vida bendita, llena de fatigas, de luz, propia de los siervos de Dios del ministerio del Mesías. ¿Y cuáles son los deberes que tenéis en esta vida de siervos y ministros? Un amor total a Dios, un amor total al prójimo. Vuestra meta, servir. ¿Cómo? Devolviendo a Dios lo que el mundo, la carne, el demonio le arrebataron. ¿De qué modo? Con el amor. El amor que tiene 1000 formas de manifestarse y un fin único, hacer amar. Pensemos que en nuestro hermoso Jordán, qué imponente en Jericó. ¿Pero era así en sus principios? No, era un hilito de agua y así hubiera quedado si hubiera sido siempre solo. Pero de montes y collados, de una de la otra parte de los valles, descienden miles y miles de afluentes, unos que ya lo eran, otros formados de cientos de riachuelos, y todos desembocan en su lecho que crece, crece y crece hasta convertirse en dulce arroyuelo plateado de azul que ríe y juguetea en su niñez, en el grande, majestuoso río que pone una cinta azul celeste entre las exuberantes orillas de esmeralda. Bueno, pues así es el amor, un hilito inicial en los párvulos del camino de vida que apenas saben salvarse del pecado grave por temor del castigo, y luego, siguiendo por el camino de la perfección, sucede que de las montañas de la humanidad escabrosa, árida, soberbia, dura, brotan por voluntad de amor riachuelos y riachuelos de esta virtud principal. Y todo sirve para hacerla surgir y desbordarse. Dolores, alegrías, así como en los montes sirven para formar un río las eternas nieves y el sol que las derrite. Todo sirve para abrirles camino. La humildad como el arrepentimiento. Todo sirve para escoltar el río inicial, porque el alma empujada por ese camino ama las bajadas en el aniquilamiento del yo. Aspira a volver a subir, atrida por el sol Dios, después de que se convirtió en poderoso y hermoso bienhechor río. Los riachuelos que nutren el río inicial del amor son, además de las virtudes, las obras que las virtudes enseñan a realizar. Las obras que, por ser ríos de amor, son obras de misericordia. Vamos a verlas en conjunto. Algunas las conocía Israel, otras os las enseño porque mi ley es perfección de amor. 1. Dar de comer a los hambrientos. Deber de gratitud y amor. Deber de imitación. Los hijos agradan al padre que les da el pan y cuando llegan a ser adultos lo imitan con dar pan a sus hijos y al padre, que ya no puede trabajar por su edad, le dan pan con su propio trabajo. Restitución amorosa. Restitución obligatoria por el bien que se recibió. El cuarto precepto dice, honra a tu padre y madre. Honrarlos también es no hacer que mendiguen de otros el pan. Pero antes de que del cuarto precepto está el primero. Ama a Dios con todo tu ser. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sí mismo y amarlo en el prójimo es perfección. Se le ama dando pan a quienes tienen hambre, en recuerdo de las veces que Él dio de comer al hombre por medio de milagros. Sin mirar tan solo al maná y a las codornices, miremos el milagro continuo del grano que germina por bondad de Dios, que dio tierras aptas para el cultivo, que regula los vientos, las lluvias, los calores, las estaciones, para que el grano se convierta en espiga y la espiga en pan. Y no ha sido un milagro de su misericordia el haber enseñado con luz que no se le debía al hijo culpable de estas hierbas altas y delgadas que terminaban en un florecer de granos de oro con olor caliente de sol, encerradas en dura cáscara de espinosos escamas que eran alimento y que podían ser recogido, desgranado y convertido en harina, en masa y que podía cocerse. Dios enseñó todo esto.
cómo recogerlo, limpiarlo, machacarlo, amasarlo y cocerlo. Puso las piedras cerca de las espigas, el agua cerca de ellas, encendió con reflejos de agua y de sol el primer fuego sobre la tierra, y sobre el fuego del viento trajo los granos que ardieron, arrojando un grato olor, para que el hombre entendiese que es mejor así, sacado de la espiga, como lo deshacen las aves, o mojado en agua después de convertido en harina, haciendo de él un amasijo que al fuego cuece. ¿No pensáis vosotros que ahora coméis el pan sabroso, cocido en horno de casa, cuánta misericordia señala el haber llegado a este modo perfecto de cocimiento? ¿Cuánto camino se recorrió para enseñar a los hombres el proceso de la primera espiga masticada, como lo hace el caballo al pan actual? ¿Y quién lo enseñó? El dador del pan. Y de este modo el hombre ha logrado por luz bienhechora conocer cada clase de alimentos entre las plantas y los animales, con que el Creador cubrió la tierra, después del castigo paterno, con que castigó al hijo culpable. Dar pues de comer a los hambrientos es una oración de agradecimiento al Padre y Señor que nos quita el hambre, y es imitar al Padre cuya semejanza tenemos gratis y que es menester hacerla crecer imitando sus acciones. 2. Dar de beber a los sedientos. ¿Habéis alguna vez pensado en lo que sucedería si el Padre no hiciese llover? Si dijese, por vuestra dureza, para quien tiene sed, diré a las nubes que no bajen a la tierra. ¿Podríamos protestar y maldecir? El agua, mucho más que el grano, es de Dios, porque el grano lo cultiva el hombre, pero tan solo Dios cultiva los campos de las nubes que bajan en lluvia o rocío, como neblina o nieve, y alimentan los campos y pozos, y llenan los ríos y lagos, dan refugio a los peces y a otros animales que son comida del hombre. ¿Podéis decir a alguien que os pide agua, no, esta agua es mía, no te la doy? Mentirosos. ¿Quién de vosotros ha hecho un solo copo de nieve o una sola gota de agua? ¿Quién ha hecho aparecer diamantes de rocío a la luz solar? Nadie. Es de Dios quien lo hace. Y si las aguas bajan del cielo y a él tornan, es solo porque Dios controla esta parte de creación como el resto de ella. Dad pues al sediento agua fresca de las venas de la tierra, o la pura de vuestro pozo, o la que llena vuestras cisternas. Es agua de Dios, es para todos. Dadle a quien tiene sed. Por esta cosa tan pequeña, que no os cuesta dinero, que no requiere fatiga alguna, sino es la de el extender una taza o un cubo, os lo aseguro, tendréis recompensa en el cielo, porque el agua no es grande a los ojos y al parecer de Dios, sino el acto de caridad. 3. Vestir a los desnudos. Pasan por las calles del mundo miserias desnudas, vergonzosas, que mueven a compasión. Ancianos abandonados, inválidos por enfermedad o por desgracia, leprosos que vuelven a la vida por bondad del Señor, viudas cargadas de hijos, desafortunados que se han visto privados de bienestar, huérfanos inocentes. Sí, si pongo mis ojos sobre la extensa tierra, por todas partes encuentro personas desnudas o cubiertas de harapos que apenas defienden el cuerpo del frío o que apenas lo cubren. Y estos ven con ojos que se sienten humillados a los ricos que pasan envueltos en vestidos suaves y calzados muellemente. ¿Por qué no salís al encuentro de esta humillación, procurando que los buenos se hagan mejores y destruyendo el odio que existe en los menos buenos como vuestro amor? No digáis, solo tengo para mí, como sucede con el pan que siempre sobra algo en la mesa. Así también hay algo en los armarios que no es absolutamente necesario. Entre los que me escuchan, hay uno que supo, con su vestido tirado porque ya estaba viejo, hacer un vestido para un huérfano, para un niño pobre. Con una sábana vieja, hacer fajas para un inocente que no las tenía. Y hay también uno que, siendo mendigo,
supo dividir su pan que había conseguido con grandes trabajos con uno que por la lepra no podía ir a extender su mano hasta los umbrales de los ricos. En verdad os digo que no hay que buscar estos misericordiosos entre los dueños de bienes, sino entre los ejércitos humildes de pobres, que por serlo saben qué penosa es la pobreza. También en este punto, pensad que la lana y el lino, como el agua y el pan, proceden de animales y plantas que fueron creados por el Padre, no para los ricos solamente, sino para todos. Solo ha dado una riqueza al hombre, la de su gracia, de salud, de la inteligencia. Pero la sucia riqueza que es el oro, y que habéis exaltado como un bello metal más que los otros sin serlo, y menos útil que el hierro porque se fabrican azadas, arados, rastrillos, hoces, escopios, martillos, sierras, garlopas, los santos instrumentos del santo trabajo. Elevasteis el oro a una nobleza inútil, mentirosa y a instigación de Satanás, que de hijos de Dios os ha convertido en salvajes como fieras. La riqueza de lo que es santo os permitía haceros siempre más santos, pero no esta homicida riqueza que exprime tanta sangre y tantas lágrimas. Dad como se os dio, dad en nombre del Señor, sin temer que os quedaréis desnudos. Es mejor morir de frío por haberse despojado del vestido en favor del mendigo, que dejar que se entumezca el corazón bajo muelles vestiduras por falta de caridad. Lo tibio del bien hecho es más acariciador que el que produce la lana más pura, y las carnes cubiertas del pobre le hablan a Dios y le bendicen. Bendice a quien nos ha vestido. El quitar al hombre la sed, el vestir al desnudo, son actos con los que uno se desprende de algo para dar a otros. Son actos en que la santa templanza está unida a la santísima caridad y muestran que existe en vosotros la bienaventurada justicia por la que santamente se cambia la suerte de nuestros hermanos infelices, porque se da de lo que se abunda. Iguales virtudes resplandecen al dar hospedaje a los peregrinos, pues la caridad se junta con la confianza y con la buena intención que tiene el prójimo en su corazón. El dar hospedaje es también una virtud. Es una virtud que demuestra que quien la posee, además de la caridad, posee la honradez, pues quien es honrado obra bien. Y como se suele obrar, se piensa que los demás obren así. Entonces nace esta confianza, esa simplicidad con que se cree en las palabras de los demás. Esto muestra que quien la escucha es uno que dice la verdad en asuntos grandes o pequeños y que por lo tanto no desconfía de los que otros le cuentan. ¿Por qué pensar ante el peregrino que os pide refugio? ¿Y si es un ladrón o es un asesino? Estáis tan arraigados a vuestras riquezas que tengáis miedo de ellas a la presencia de algún extraño. ¿Tenéis tanto miedo de vuestra vida que sintáis encogeros de horror pensando que os la quite? ¿Y qué? ¿Pensáis que Dios no pueda defenderos de los ladrones? ¿Y qué? ¿Tenéis miedo de que el que pasa sea un ladrón y no tenéis miedo del huésped tenebroso que os roba lo que no tiene cambio? ¿Cuántos hay que dan hospedaje al demonio en el corazón? Podría afirmar, todos hospedan el pecado capital, y sin embargo nadie tiembla ante él. ¿Es pues tan solo precioso el bien de la riqueza y de la existencia? ¿No será más preciosa la eternidad de que os dejáis robar y matar por el pecado? Pobres, pobres almas, a quien se ha robado su tesoro, que están a merced de manos asesinas y eso las tiene sin cuidado. En cambio, los hogares se defienden con barricadas, con cerrojos, con perros y otros artificios con tal de salvar lo que no llevamos a la otra vida. ¿Por qué obstinarse en ver en cada peregrino un ladrón? Somos hermanos. Las puertas se abren al hermano que pasa. ¿El peregrino no es acaso de nuestra sangre? Sí, sí que lo es. Es sangre de Adán y Eva.
¿no es hermano nuestro? ¿Y cómo no va a serlo? El Padre es uno solo. Dios, que nos ha dado un alma igual, así como los hijos de un mismo Padre tienen igual sangre. ¿Es pobre? Haced que vuestro espíritu privado de la amistad del Señor no sea más pobre que Él. ¿Trae vestidos rotos? Procurad que vuestra alma no sean harapos de pecado. ¿Sus pies están sucios de lodo y fango? Haced que su sandalia sucia de tanto camino, despedazada por el andar, no lo esté más que vosotros mismos con los vicios. ¿Es de fea presencia? Procurad que no lo sea más vosotros a los ojos de Dios. No lo seáis más vosotros a los ojos de Dios. ¿Es extraño su hablar? Tratad que vuestro lenguaje no sea incomprensible en la ciudad de Dios. Ved en el peregrino a un hermano. Todos somos peregrinos en el camino que va al cielo y todos llamamos a las puertas que hay a lo largo de la senda que va al cielo. Las puertas son los patriarcas y los justos, los ángeles y arcángeles, a quienes nos encomendamos para que nos ayuden y nos protejan y para que podamos llegar a la meta sin caer agotados en la oscuridad de la noche, en el rigor del invierno, presas de las acechanzas de lobos y de chacales, que son las pasiones malvadas y de los demonios. Como queremos que ángeles y santos nos abran su amor para hospedarnos y devolvernos aliento para continuar el camino, de igual modo tratemos a los peregrinos en la tierra. Y por cada vez que abramos nuestra casa y brazos, saludando con el dulce nombre de hermano al desconocido, pensando que Dios lo sabe, os digo que se habrán recorrido muchos kilómetros en el camino que va al cielo. Quinto, visitar a los enfermos. De verdad que así como todos los hombres son peregrinos, también todos están enfermos. Las enfermedades mayores, las invisibles y morales, son las del espíritu. Y con todo, no causan ningún asco, no provoca repugnancia la llaga moral, ni náusea el hedor del vicio, ni miedo la locura demoníaca. No causa vómito la gangrena de un leproso de espíritu. No hace huir el sepulcro lleno de podredumbre de un hombre muerto y corrompido en el espíritu. No es anatema acercarse a ninguna de estas impurezas. Pobre estrechez de pensamiento humano. Pero decidme, ¿tiene más valor el espíritu o la carne y espíritu? ¿Tiene poder lo material para corromper con su cercanía lo incorpóreo? No. Os lo digo que no. El espíritu respecto a la carne y sangre tienen un valor infinito, pero la carne no es más poderosa que él. El espíritu puede corromperse no con cosas materiales sino espirituales. Si alguien cura a un leproso, no se hace leproso su espíritu, antes bien por la caridad heroicamente practicada que lleva a estar en valles de muerte por compasión al hermano, cae de él toda mancha de pecado, porque la caridad es absolución del pecado y superior a las purificaciones. Partid siempre de este pensamiento. ¿Qué querría que se me hiciese así si fuese como ese? ¿Y cómo quisieseis hacer? Todavía Israel tiene sus antiguas leyes, pero llegará un día, y su aurora no está muy lejana, cuando se venerará como símbolo de absoluta belleza la imagen de uno en quien se reflejará materialmente el hombre de los dolores del que habla Isaías y el torturado del Salmo davídico, aquel que por haberse hecho semejante a un leproso se convertirá en el redentor del linaje humano y a sus llagas correrán como ciervos sedientos a las fuentes los enfermos, los agotados, los que lloran, y él les quitará la sed, los curará, restablecerá, consolará en el espíritu y cuerpo, y para los mejores será un anhelo asemejarse a él, verse cubiertos de heridas, desangrados, golpeados, coronados de espinas, crucificados por amor de los hombres que hay que redimir y que continuarán la obra del Rey de Reyes y del Redentor del mundo. Vosotros que todavía sois Israel, pero ya levantáis las alas para volar hacia el reino de los cielos, tomad en vuestras manos este modo de pensar
y de este modo de evaluar la enfermedad y al bendecir a Dios, que os conserva sanos, inclinaos sobre quien sufre y muere. Un apóstol mío dijo a un hermano suyo un día: no tengas miedo de tocar a los leprosos, ningún mal acaecerá por voluntad de Dios. Y dijo bien, Dios cuida de sus siervos, pero aunque os contagiaseis curando a los enfermos, veréis colocados en las filas, más bien seréis colocados en las filas de los mártires del amor en la otra vida. 6. Visitar a los encarcelados. ¿Creéis que en las galeras están solo los delincuentes? La justicia humana tiene un ojo tuerto y el otro medio nublado, por el que ve camellos donde hay nubes y confunde una serpiente con un ramo florido. Juzga mal, y todavía peor porque frecuentemente quien la hace forma a propósito neblinas de humo para que no juzgue bien. Aun cuando los encarcelados fueren todos ladrones y homicidas, no es justo que nos hagamos ladrones y homicidas quitándoles la esperanza de perdón con nuestro desprecio. Pobres prisioneros, no se atreven a levantar los ojos a Dios, cargados como están con su delito. Las cadenas, en verdad, están más bien en el espíritu que en los pies. Pero ay de ellos si desconfían de Dios. Unen al delito contra el prójimo el de la desesperación del perdón. La galera es expiación, como lo es la muerte en el patíbulo, pero no basta pagar la parte a la que tiene derecho la sociedad humana por el delito cometido. Es menester pagar también, y sobre todo, la parte que se debe a Dios para poder expiar, para tener la vida eterna. Quien es rebelde, quien se desespera, no expía sino ante la sociedad que el amor de los hermanos vaya al condenado o al prisionero. Será luz en las tinieblas, será una voz, será una mano que señala lo alto, mientras la voz dice: que mi amor te diga que también Dios te ama. Dios que me puso en el corazón este amor por ti, hermano desventurado. Y la luz permite entrever a Dios, que es un Padre piadoso. Que vuestra caridad se dirija con mayor ahínco a consolar a los mártires de la injusticia humana, a los que en realidad no son culpables o a los que una fuerza cruel empujó a matar. No juzguéis allí donde ya se juzgó. ¿No sabéis que muchas veces el que asesina no es sino un muerto, un autómata privado de razón, porque un asesinato incruento le quitó la razón con la vileza de una cruel traición? Dios sabe y basta. En la otra vida se verán muchos de los que estuvieron en las galeras y muchos de los que mataron y robaron poseyendo el cielo, porque en realidad los verdaderos ladrones de la paz de los demás, de la honradez, de la confianza, los verdaderos asesinos de un corazón, fueron ellos, las pseudovíctimas. Víctimas solo porque fueron las últimas en recibir el golpe, pero que por años en el silencio estuvieron dando golpes. El homicidio y el hurto son pecados, pero quien mata y roba porque fue empujado por otro y luego se arrepiente, y quien induce a otros al pecado y no se arrepiente, será castigado menos duramente que el que lo empujó al pecado sin recibir remordimiento. Por lo cual, no juzgando jamás, sed compasivos para los encarcelados. Pensad siempre que si se debiese castigar a todos los homicidas y ladrones, no pocos hombres ni pocas mujeres morirían en las galeras o en el patíbulo. A esas madres que conciben y que luego no quieren dar a luz su fruto, ¿qué nombre se les dará? Oh, no juzguemos con las palabras. Digámosla claramente su nombre: asesinas. Esos hombres que roban reputación y puestos, ¿cómo los llamaremos? Con lo que son: ladrones. Esos hombres y mujeres que, siendo adúlteros o maltratando a sus familias y que por eso empujan al homicidio o suicidio, o también los que, siendo grandes en la tierra, arrastran a la desesperación a sus vasallos y con la desesperación a la violencia, ¿qué nombre se merecen? Homicidas. ¿Huye alguien? Vosotros sois testigos de que entre galeotes que escaparon de la justicia, que llenan casas y ciudades y se topan con nosotros en las calles y duermen en los mismos albergues
que nosotros, y con ellos condividimos la mesa, se vive sin preocupación alguna. Y sin embargo, ¿quién está sin pecado? Si Dios escribiese en la pared el lugar donde se reúnen para su banquete los pensamientos del hombre, en la frente, las palabras acusadoras de lo que fuisteis, sois o seréis, pocas frentes llevarían escrita con letras luminosas la palabra inocente. Todas las demás con color de verde como la envidia, negro como la traición, rojo como el crimen, llevarían las palabras, adúlteros, asesinas, ladrones, homicidas. Sed pues misericordiosos sin soberbia, para con los hermanos menos afortunados, según la condición humana, que están en las galeras expiando lo que vosotros no expiáis, por la misma culpa. Vuestra humildad sacará de ello humildad. 7. Enterrar a los muertos. La contemplación de la muerte es escuela de la vida. Querría llevaros a todos de frente a la muerte y decir: sabed vivir como santos para alcanzar esta muerte, separación temporal del cuerpo del espíritu, a fin de resucitar triunfante para siempre, reunidos, felices. Todos nacemos desnudos, todos morimos convirtiéndonos en presa destinada y corrupción. Como se nace reyes o pordioseros, así se muere. Y si el Fausto permite que el cadáver del rey se persevere por largo tiempo, no por eso deja de ser carne muerta. ¿Qué cosas son las mismas momias? ¿Carne? No. Materia fosilizada por las resinas convertida en madera. No se convierte en presa de gusanos porque está vaciada y preparada con esencias, pero sí en presa de los comejenes como un viejo madero. El polvo se convierte siempre en polvo porque así Dios lo dijo, y sin embargo, solo porque ese polvo cubrió el espíritu y por él fue vivificado, por esto, como algo que tocó la gloria de Dios, tal es el alma del hombre. Es necesario pensar que es polvo santificado, no de otra manera que los objetos que están en contacto con el tabernáculo. Al menos hubo un momento en el que el alma fue perfecta, cuando el Creador la creó. Mas si después la mancha la ensucia, le quita la perfección, solo debido a su origen, comunica belleza a la materia y por esta hermosura que viene de Dios, el cuerpo se embellece y merece respeto. Somos templos y como tales merecemos honor, así como siempre son honrados los lugares donde reposó el tabernáculo. Dad pues a los muertos la caridad de un reposo honesto en espera de la resurrección, viendo en la admirable armonía del cuerpo humano la mente y el dedo divino que lo ideó y modeló con perfección, y venerando también en los restos mortales la obra del Señor. El hombre no es solo carne y sangre, también es alma y pensamiento. También estos sufren y merecen que se les socorra misericordiosamente. Hay ignorantes que hacen el mal tan solo porque no conocen el bien. ¿Cuántos hay que no saben o que no conocen bien las cosas de Dios y aún las leyes morales? ¿Cuántos son? Como hambrientos languidecen porque no hay quien les dé de comer y caen en atrofia porque no hay quien los alimente en verdad. Id a instruirlos, porque por esto os acojo y os envío. Dad el pan del espíritu al hambre de los espíritus. Instruir a los ignorantes corresponde en lo espiritual a dar de comer a los hambrientos. Si se da un premio al que da un pan a quien está muriendo para que no muera, ¿qué premio se dará al que sacia el espíritu con verdades eternas, dándole la vida perenne? No seáis avaros de lo que sabéis. Os fue dado sin gastos de vuestra parte y sin medida. Dad sin avaricia, porque es don de Dios el agua del cielo y se debe dar como se recibe. No seáis avaros ni soberbios de lo que sabéis, sino dad con humilde generosidad. Dad el refrigerio limpio y beneficioso de la ovación a vivos y muertos que tienen sed de gracias. No se debe negar el agua a las gargantas sedientas. ¿Qué decís entonces de los corazones de los que viven angustiados, de los espíritus en persona? Oraciones fecundas porque llenas de amor y de espíritu de sacrificio. La oración debe ser verdadera, no mecánica como suenan las ruedas por la calle.
¿Es el sonido o la rueda la que hace avanzar el carro? Es la rueda que se gasta por arrastrar más allá el carro. La misma diferencia existe entre la oración vocal y la mecánica y la plegaria activa. La primera es sonido, no más. La segunda es obra, en la que se gastan las fuerzas y aumenta el sufrimiento, pero se obtiene lo que se quería. Orad más con el sacrificio que con los labios, y daréis refrigerio a vivos y muertos, cumpliendo con la segunda obra de misericordia espiritual. El mundo se salvará más con las oraciones de los que saben orar que con ruidosas e inútiles y mortíferas batallas. Muchas personas del mundo saben, pero no saben creer con firmeza. Como atrapadas en medio de dos campos opuestos, tambalean sin dar un solo paso y se acaban las fuerzas sin lograr nada. Son los que dudan, son los del pero, son los del sí, los de y después. Son aquellos que hacen las preguntas: ¿será así después? ¿Y si no fuera? ¿Y podré yo? ¿Y si no lo logro? Son cual la flor campanilla, que al no encontrar dónde asirse, no sube, y si encuentra, cuelga aquí y allá, y no sueles menester darle sostén, sino guiarla a cada rato del día. Que si hacen ejercitar en verdad la paciencia y caridad más que un muchachito tonto. Pero el nombre del Señor no los abandonéis. En nombre del Señor no los abandonéis. Dad toda la fe luminosa, la fortaleza ardiente a esos prisioneros de sí mismos, de su enfermedad llena de niebla. Guiadlos al sol y a lo alto. Sed maestros y padres para estos inseguros, sin cansaros, sin impacientaros. ¿Hacen que se caigan los brazos? Perfectamente bien. También vosotros me lo hacéis, y más al Padre que está en los cielos, y que debe frecuentemente pensar que parece que fue en vano que la palabra se hizo carne, porque el hombre está todavía lleno de dudas, aún ahora que oye hablar al Verbo de Dios. ¿Querréis presumir que sois más de Dios y de mí? Abrid las cárceles a estos prisioneros del pero y del si pasara. Soltad las cadenas de los que preguntan ¿por qué? ¿Y si no lo logro? Persuadidles de que basta hacer todo lo mejor que se pueda y que Dios se contenta con ello. Si veis que se resbalan y que no están asidos al sostén, no paséis adelante, volvedlos a levantar. Igual como hacen las mamás que no pasan adelante si cae por tierra su pequeñuelo, sino que se detienen, lo levantan, lo limpian, lo consuelan, lo sostienen hasta que le pasó el miedo de que vuelva a caer, y así hacen por meses y años si el niño es débil de piernas. Vestid a los desnudos del espíritu, perdonando a quien os ofende. La ofensa es anticaridad. La anticaridad despoja de Dios. Por esto, el que ofende se desnuda, y solo el perdón de ofendido le vuelve a poner las vestiduras, porque torna a llevarlo a Dios, el cual está dispuesto a perdonar a quien el ofendido haya perdonado. El ofendido pues debe perdonar, y el ofensor esperar el perdón tanto del hombre como de Dios. Oídlo bien. Nadie hay que no haya ofendido al Señor. Dios nos perdona si perdonamos al prójimo, y perdona al prójimo si el ofendido perdona a quien le ofendió. Se os tratará como tratéis. Perdonad, por lo tanto, si queréis que se os perdone, y os alegráis en el cielo por la caridad que hayáis tenido como de un manto de estrellas sobre vuestras santas espaldas. 9. Sed misericordioso con los que lloran. Son los heridos de la vida los enfermos de corazón en sus afectos. No os encerréis en vuestra indiferencia como dentro de una gran fortaleza. Aprended a llorar con quien llora, consolad al afligido, llenad el vacío de quien se encuentra solo por la muerte de un familiar. Sed padres con los huérfanos, hijos con los padres, hermanos unos con otros. Amad. ¿Por qué amar solo a los que son felices? Ellos tienen ya su parte. Amad a los que lloran. Son los que menos ama el mundo, porque no conoce el valor de las lágrimas. Pero vosotros lo conocéis. Amad pues a quien llora. Amadlos si están resignados en su llanto. Amadlos todavía mucho más si se rebelan en su dolor.
No reproches, sino dulzura para persuadirles de la verdad de Dios y acerca del dolor. Pueden entre el velo del llanto ver deformado el rostro de Dios, verlo reducido a una expresión de un poder que no conoce más que la venganza. No, no os escandalicéis, no es sino alucinación que produce la fiebre del dolor. Socorredlos para que la fiebre desaparezca. Vuestra fe fresca sea como hielo que se aplica al que está delirando, y cuando la fiebre más terrible desaparece y luego entra en el abatimiento y alelamiento del que vuelve de un trauma, entonces como a los niños de una enfermedad ha impedido el desarrollo intelectual, volved a hablar de Dios como de algo nuevo, con dulzura, con paciencia. Oh, un hermoso cuento dicho para distraer al eterno niño que es el hombre, y luego callad, no impongáis. El alma trabaja por sí. Ayudadla con las caricias y oración, y cuando ella diga, entonces no fue Dios, decid, no, Él no quiso hacerte mal porque te ama, aún por quien no te ama porque está muerto y por otro motivo. Y cuando el alma diga, pero lo culpé, decid, ya lo olvidó, porque era fiebre la que hablaba. Y cuando diga, entonces querría, decidle, míralo, está a la puerta de tu corazón esperando a que le abras. 10. Soportad a las personas molestas. Ellas entran a perturbar nuestra casita de nuestro modo de ser, así como los peregrinos entran a perturbar la casa en que habitamos. Pero así como os dije que acojáis a estos, así también acoged a aquellos. ¿Os molestan? Si no las amáis por el disturbio que provocan, ellas más o menos os aman. Acogedlas en gracia de este amor, y aunque venga por indagar, aunque vengan porque odian o vengan a insultar, ejerced la paciencia y caridad. Podéis mejorarlas con vuestra paciencia. Podéis escandalizarlas por vuestra falta de caridad. Que os duela que ellas pequen, pero que más os duela que vosotros mismos las hagáis pecar. Recibidlas en nombre mío si no las podéis acoger por amor vuestro, y Dios os recompensará después cuando venga a pagar la visita y a borrar del recuerdo desagradable de sus caricias sobrenaturales, con sus caricias sobrenaturales. En fin, procurad sepultar los pecadores para preparar el regreso a la vida de la gracia. ¿Sabéis cuándo lo hacéis? Cuando los amonestáis con insistencia paternal, paciente y amorosa. Es como si enterraseis las fealdades del cuerpo poco a poco antes de que las depositéis en el sepulcro en espera de que suene la orden de Dios. Levántate y ven a mí. Nosotros, los hebreos, ¿no purificamos acaso los muertos por respeto al cuerpo que resucitará? Amonestar a los pecadores es como purificarlos en sus miembros, primer paso que se da para la sepultura. El resto lo hará la gracia del Señor. Purificadlos con caridad, con lágrimas y sacrificios. Sed heroicos en arrancar un espíritu de la corrupción. Sed héroes. Esta acción no quedará sin recompensa, porque si la hay por un vaso de agua dado al que tiene sed en la garganta, ¿cuál no será la que se dé a quien arranca de la sed infernal a un espíritu? He terminado de hablar. Estos son los actos de misericordia que se refieren al cuerpo y al espíritu y que aumentan el amor. Id a ponerlas en práctica, y la paz de Dios y mía esté ahora y siempre con vosotros. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.